A quienes nos acompañan el día de hoy en este evento, sean ustedes muy bienvenidos. Hoy tendremos la oportunidad de participar en el seminario Transparencia en Riesgo, un debate nacional, aquí en las magníficas instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El seminario ha sido organizado en forma conjunta por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, mejor conocido como CIDE, y el Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, InfoDF. En el seminario tendremos la oportunidad de analizar la problemática acerca de la autonomía de los órganos garantes de la transparencia y su vigencia en el orden actual del país. En la mesa nos acompañan, en primer término, la doctora María Marván Laborde, comisionada del Instituto de Acceso a la Información, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. También nos acompaña el doctor Juan Vega Gómez, quien es el secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está el doctor Sergio López Ayón, secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Y también está el maestro Oscar Mauricio Guerrafort, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. En estos momentos escucharemos el mensaje que nos tiene destinado el doctor Juan Vega Gómez, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Simplemente quiero, en nombre del doctor Héctor Fix Fierro, quien se disculpa, por cierto, porque tuvo que salir de la ciudad, darle la más cordial bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y precisamente comentarles que es un gusto de nuevo participar en esta organización de eventos con el InfoDF, que ya hemos estado realizando varias actividades, incluso cursos de actualización, diplomados, y no se diga con el IFAI, que también es un gusto tenerlos aquí, y por cierto también al CIDE, y tener al doctor Sergio López Ayón, que lo consideramos de casa aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Darle la más cordial bienvenida entonces en nombre del doctor Héctor Fix Fierro, director del instituto, y desearles el mejor de los éxitos en esta precisamente mesa de discusión, en este seminario Transparencia en Riesgo, un debate nacional, que entiendo precisamente que el objetivo es discutir las reformas al artículo 6 constitucional y el tema muy importante a nivel nacional, que es el caso de Querétaro y toda la discusión que se ha generado en torno al mismo. Y pues vemos que los especialistas están convocados para precisamente discutir el tema del caso de Querétaro. Pues sin más, simplemente darle la más cordial bienvenida, desearles el mejor de los éxitos y que esperamos que este sea uno más de los eventos que podemos organizar conjuntamente el IFAI, el InfoDF y también con el CIDE. Muchas gracias y bienvenidos. Agradecemos las amables palabras de bienvenida al doctor Vega Gómez. Ahora escucharemos las palabras de la doctora María Marván Laborde, comisionada del IFAI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí quiero, antes de hablar, decir que lo hago con cierta preocupación. Hablar sin ser abogado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ya es en sí mismo un reto. Hablar de la calidad de una constitución sin ser abogado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sin lugar a dudas, es un gran atrevimiento. Pero el tamaño de la reforma constitucional queretana nos obliga a todos a alzar la voz. Son 5 ideas muy breves las que quisiera yo poner hoy sobre la mesa. En primer lugar, tenemos que tomar conciencia que no estamos hablando de una reforma constitucional más. El Congreso de Querétaro
se dio a la tarea de hacer una constitución nueva que no parece tener sustento popular. No hay manera de probar que emana de demandas populares concretas y, desde luego, jamás se pensó en someterla al referendo popular, a pesar de, como digo, ser una constitución completamente nueva. Es una condición deseable en cualquier proceso constituyente democrático moderno someterlas al referendo popular, situación que, como ya dije, ni siquiera se pensó en Querétaro. Vaya, podríamos afirmar que hasta Pinochet, cuando trató de sacar su nueva constitución, lo hizo y perdió y asumió haber perdido, cuando el pueblo chileno le dijo a sus legisladores que habían malinterpretado su voluntad. La nueva constitución queretana hace un nuevo reparto del poder que, en teoría, busca equilibrar la división de poderes, adelgaza al Estado y hace un reparto que pretende ser más justo en la relación entre los poderes del Estado y los municipios. Dicho sea en plata, les da más dinero y atribuciones a los municipios, y esto explica la rapidísima aprobación acrítica de la propuesta. En la práctica, aniquila al ciudadano y a la persona como sujeto de la política y como fuente primaria de todo poder político. Introduce, curiosamente, el concepto de ciudadano responsable al hablar de derechos y responsabilidades del ciudadano. Parece ser deseable. Sin embargo, parece afirmar, y no lo deja claro, que los derechos humanos fundamentales serán garantizables para los ciudadanos responsables. Será el poder, con mayúsculas, quien juzgue quién es ciudadano responsable y se hace acreedor de estos derechos y quién no lo es. Perdón, señores, nada más contrario a la doctrina de los derechos humanos. Con la reforma constitucional, con la nueva creación de esta constitución queretana, no solo ha perdido la transparencia, y hablaré de ella después, ha perdido todo el sistema de rendición de cuentas. Bajo pretexto de la pureza en técnica legislativa, se adelgaza la Constitución. Quedó reducida a una tercera parte y solo quedaron intocados un puñado de artículos que se pueden contar con una sola mano. Señores, estamos hablando de una nueva Constitución. Cito a manera de ejemplo, con el ánimo de hacerlos conscientes de la gravedad del problema que me atrevo a plantear. Se transforma el órgano de auditoría superior, al cual no solo se le cambia el nombre por el de entidad de fiscalización superior. No se dejan en la Constitución los mínimos en los contenidos de su autonomía, rendición de cuentas y transparencia. Eso lo dejan para que los legisladores lo definan en leyes secundarias, lo mismo que sucede también con la transparencia y el acceso a la información. Es cierto que la Constitución dice hacerla un órgano autónomo. Sin embargo, corresponderá a las leyes darle contenido a esa autonomía. No se habla ni se precisa de autonomía técnica, de autonomía de gestión, ni de autonomía presupuestaria. Ciertamente, la desvinculan del Congreso, una innovación institucional sin precedente que no se define en la Constitución cómo funcionará. Habrá que esperar a las leyes secundarias. El informe de revisión de cuentas públicas, por ejemplo, pierde su carácter público, cosa que antes tenía solo junto con otros 3 estados, Michoacán, Baja California y Guerrero. Con ello regresa al estatus anterior. El ciudadano queretano, y desde luego cualquier otro mexicano, solo conocerá la versión final, aprobada y negociada con cada uno de los poderes y entidades fiscalizadas. No podremos conocer la versión original con sus observaciones y la forma específica en que deberán solventarlas. Solo el dictamen final, bien amarrado, bien negociado, será público. Valga citar que la Auditoría Superior de la Federación publica en Internet el mismo día en que se entrega a la Cámara su informe, justamente como manera de protección, de autoprotección de esta negociación política. ¿Cómo traducirán en la ley secundaria
esto que la Constitución dice que la entidad de fiscalización superior deberá guardar reserva hasta que se publique el informe final, el ciudadano será ajeno a todas las componendas entre partidos y entre poderes. Hablando ya propiamente de la transparencia, que es el tema que nos convoca, creo que no resulta exagerado decir que han herido de muerte a la transparencia y el acceso a la información pública. La experiencia internacional demuestra que cuando esta función de velar por la publicidad de la información pública, este derecho fundamental, ciertamente es un derecho fundamental, se le da al Ombudsman o se le confía a la Comisión de Derechos Humanos, normalmente el ciudadano no obtiene información. No es el Ombudsman el encargado directo de defender esto. Se deja esta tarea a un visitador que cuando resulta incómodo es fácilmente sustituible con un escándalo político menor. Tenemos ejemplos claros y cercanos de que esto así sucede en el nivel internacional. Volteamos a ver Perú y Panamá, quienes dejaron la función de velar por el acceso a la información pública gubernamental en visitadores de las comisiones respectivas de derechos humanos, y en cuanto se volvieron incómodos, sin más ni más, fueron cambiados, y hoy ni Perú ni Panamá son reconocidos a nivel internacional porque los ciudadanos tengan medios efectivos y eficientes de poder defender su derecho a la información. Por último, y con esto completo mis 5 ideas, creo que vale la pena pensar que al asimilar el órgano de transparencia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se pierde la especialización del organismo y se arriesga una función fundamental de la que parten todas las leyes de transparencia. Una definición fundamental, de la que parten todas las leyes de transparencia. La información del gobierno es por definición pública y debe ser asequible a cualquier persona como condición necesaria de una democracia que tenga cierta calidad. Se entiende que la falta de información lastima a la sociedad entera. Hay desde luego un daño personal a quien se le niega la información, pero fundamentalmente hay un daño social. Yo me pregunto si la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro aceptará defender al ciudadano, a la sociedad queretana, a la democracia mexicana, porque las páginas de Internet de determinada dependencia no tienen información, no están completas o no revelan los datos que deben de revelar. Será sumamente complicado y difícil probar que negarle información a una persona que la pide lastima al individuo. No es como cuando frente a la tortura tenemos un torturado que físicamente lo podemos ver, tocar y entender porque está allí presente. La ausencia de información lastima a la sociedad. Dejar en las manos de las comisiones de derechos humanos la transparencia, el acceso a la información, sin lugar a dudas, disminuye la posibilidad no solo de que los queretanos tengan información sobre su gobierno, sino de que cualquier persona conozca y vigile lo que hace el gobierno queretano. Señores, la reforma constitucional tiene dimensiones sumamente preocupantes. Hagámonos cargo de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Marván. Enseguida escucharemos al doctor Sergio López Ayón, secretario general del CIDE. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal es pública. Así de contundente arranca el nuevo párrafo de artículo 6 constitucional aprobado por el Constituyente Permanente el año pasado. Rotundo,
aún radical, no deja dudas. Sin excusas, todas las instituciones del Estado mexicano deben abrir su trabajo a la observación y el conocimiento público. Vuelta de tuerca a una tradición secular, la reforma deja atrás el secreto como práctica gubernamental y abre una nueva época donde la acción del Estado se devuelve al espacio público. Si se mira bien, si se extraen las consecuencias lógicas y políticas, el nuevo texto de la Constitución implica una auténtica revolución. En México, la transparencia ya no puede ser entendida como trámite accesorio, trabajo adicional para funcionarios, una monserga diaria, sino que introduce una pauta al trabajo, una nueva forma de organización administrativa y, más allá, un nuevo valor para la política y el servicio público. Antes de la reforma constitucional, esta idea estaba vagamente presente en el debate y prácticamente en ninguna de las leyes de transparencia. Luego de la reforma, documentar la actividad gubernamental se convierte en obligación constitucional, lo mismo que generar archivos y fuentes que demuestren su labor. A la larga, este es el principal antídoto contra nuestra cerrada costumbre administrativa, contra la ilegalidad y la discrecionalidad, y quizás la única forma de regenerar la confianza en el aparato público. Estamos, pues, ante una revolución informativa y frente a un nuevo impulso auténticamente nacional del acceso a la información. Es la antesala a una segunda generación de leyes para todo el país, más coherentes, intuitivas y eficaces que las precedentes. Pero para alcanzar esa aspiración, ¿qué es lo que debe cambiar en nuestras normas? En realidad, la reforma constitucional supone un enorme reto para los órganos legislativos de todo el país. El artículo 2 transitorio del decreto establece que la Federación, los Estados y el Distrito Federal cuentan con un año después de su entrada en vigor para expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, plazo que, por cierto, vence el 20 de julio de 2008. La expedición de esta nueva generación de leyes impone una reflexión sobre su contenido y alcance, pero más allá de su contenido normativo, conviene señalar que estas leyes deben crear las condiciones para la implementación a nivel nacional de una nueva política, de una nueva cultura respecto del uso de la información gubernamental. A la fecha, tenemos que observar, sin embargo, que este proceso de reformas legislativas avanza a pasos de tortuga y que solo algunas entidades federativas, podemos mencionar el Distrito Federal, por ejemplo, han cumplido con esta tarea. Encontramos un problema mayor que la mera pereza del legislador o el desacato directo al artículo 2 transitorio bajo el pretexto que no los obliga, que la labor de los legisladores, y esto era previsible, no está tomando un sentido único. Era previsible que la diversidad de experiencias, las miradas demasiado estrechas, las ocurrencias de última hora o los intereses creados generaran resistencias y aún retrocesos en la aprobación de las nuevas leyes. Pero nada comparable con lo que vimos en Querétaro. Sin embargo, y justo por eso, se impulsó la reforma constitucional, porque es la Carta Magna el instrumento que fija los estándares, que marcan el rumbo y que señala lo que no debe hacerse. Este seminario, bienvenido, servirá para analizar en parte el problema que supone la reforma constitucional en cuanto al diseño del órgano garante. Aquí debo decir que ya algunos de los más ilustres constitucionalistas de este país, entre ellos muchos distinguidos investigadores de este instituto, como el doctor Miguel Carbonell, el doctor Jorge Carpizo, el doctor Pedro Salazar, el doctor Lorenzo Córdoba, el doctor Héctor Fierro y otros, han expresado ya sus dudas fundadas, argumentadas, sobre la inconstitucionalidad de lo que sucedió en Querétaro. No voy a abundar en los argumentos porque tendrán ellos ocasión de exponerlos con amplitud a este público.
El problema es que no basta esto, sino que es necesario accionar los mecanismos de defensa constitucional contra esta situación. Y me parece aquí que quien tiene la responsabilidad directa de hacerlo es la Procuraduría General de la República. No lo digo solo por responsabilidad constitucional, sino por la práctica reciente de la Procuraduría. Si uno analiza cómo ha evolucionado la función que tiene la Procuraduría General de velar por el orden constitucional a nivel nacional, vemos que con el paso de los años, si al principio básicamente no ejercían este mecanismo, poco a poco se ha ido incrementando el número de acciones de inconstitucionalidad. El año pasado, para darles el dato concreto, de 126 acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, 113 de ellas fueron presentadas por la Procuraduría General de la República. Quiere decir que a la menor duda de constitucionalidad, la Procuraduría ha accionado el mecanismo de defensa constitucional para que la Suprema Corte de Justicia determine el sentido de la Constitución. Y yo me pregunto, ¿con qué cara la Procuraduría no va a accionar en esta ocasión este mecanismo cuando existen dudas fundadas, repito, por la mayor parte de los constitucionalistas representativos del país que lo han hecho públicamente? Y me parece que este es el sentido de este seminario. En el CIDE creemos que el debate académico debe nutrir el debate público, debe nutrir la agenda pública y debe también servir para accionar los mecanismos de defensa de la constitucionalidad. ¿Qué mejor escenario para discutir con serenidad el alcance de esta reforma constitucional y más allá, cuál debe ser el derrotero que debe seguir las reformas de las diferentes leyes y cuál es el diseño institucional idóneo para darle sentido cabal a la reforma constitucional cuando establece mecanismos expeditos y órganos autónomos y especializados? ¿Qué mejor escenario para hacerlo que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sin lugar a dudas, el centro de reflexión y conocimiento jurídico más importante del país, y hacerlo acompañado por el IFAI, por el InfoDF, por la COMAN, por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, que representa a todos los órganos garantes? Quisiera concluir con una idea que me atrevo a lanzar. Me parece que las conclusiones de este seminario podrían ser resumidas en una carta que se le hiciera llegar al Procurador General de la República para insistir en esta idea de que no hay pretexto. La función de la Procuraduría como garante del orden constitucional es, en la duda, y en la duda fundada, ejercer esta acción. Quedan pocos días, hay que insistir en que hay que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor López Ayllón, sobre todo por su muy interesante propuesta al final de sus palabras. A continuación, escucharemos al maestro Óscar Mauricio Guerrafort, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. Primero, muy buenos días a todos, gracias por su asistencia a este seminario. También quiero de verdad agradecer la presencia de compañeros de otros órganos garantes del país por el esfuerzo que hacen por estar presentes aquí, los compañeros de Aguascalientes, de Durango, de Chiapas, de Yucatán, entre otros que he visto hasta ahora. De verdad agradezco su presencia en este seminario. Este seminario obedece a una sesión extraordinaria que tuvo nuestra Confederación de Órganos Garantes, la COMAIP, el pasado jueves 3 de abril, en la cual, se llegaron a algunos acuerdos. Esta sesión extraordinaria obviamente fue convocada ante los acontecimientos que han sido ya, mencionados en esta mesa, en el caso de Querétaro. Fueron, dos acuerdos, uno principal y otro, que nos tiene aquí. Uno fue, que a partir de esta reunión, se formó una subcomisión, la cual, redactó el proyecto, y ya no el proyecto, para iniciar lo que ya aquí se ha mencionado, la promoción de la acción de inconstitucionalidad ante la PGR y también ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque esto parezca algo absurdo, con el objeto, uno, de elevar el costo político del presidente de esta comisión, y dos,
muy importante agotar, digamos, las instancias nacionales para, en dado caso de que ninguna de estas dos prosperara, pues bueno, en determinado momento, si así se definiera, ir a la Corte Internacional. Este asunto, digamos, fue ya saldado por parte de la COMAI, por la subcomisión respectiva, y el jueves 17 de abril se entregaron dichos documentos tanto a la Procuraduría General de la República como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitándoles de manera respetuosa que se inicie obviamente la promoción de acción de inconstitucionalidad. Pero asimismo también en esta sesión extraordinaria de la COMAI se acordó, a propuesta de este instituto, del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal, también obviamente por realizar un seminario de corte académico con el objeto de seguir discutiendo y analizando el problema, conocer las diversas posiciones, muchas de estas han sido públicas en los diversos diarios, en la prensa, pero el objeto, digamos, de hacer una discusión respetuosa y académica, pues bueno, en la instancia, en este caso, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Déjenme decirles que este seminario, por parte de las organizaciones convocantes, se invitó tanto al doctor Soberanes como también al presidente del Congreso del Estado de Querétaro, con el objeto, digamos, de en una discusión, lo vuelvo a repetir, respetuosa y académica, pudiéramos debatir las diversas posiciones o las diversas interpretaciones que hay sobre el texto constitucional. Lamentablemente, en los dos casos, la invitación fue denegada. Yo estuve en contacto con ellos y, bueno, en el caso del doctor Soberanes, por tener un compromiso previo, y en el caso del presidente del Congreso, digamos, por razones similares, ¿no? Aunque en el caso del presidente del Congreso demostró interés, digamos, en participar, pero posibilitó en algún otro momento, ¿no? Pero bueno, de todos modos, la idea es, y como estamos aquí, pues hacer esta discusión. Algo muy importante es que, bueno, los órganos garantes, a través de la COMAI, hemos manifestado nuestra opinión de forma pública, tanto en la prensa, en comunicados, que hemos hecho llegar tanto al Congreso de Querétaro, como al gobernador, y lo hemos hecho también en la prensa. Queríamos, digamos, un poco que no solamente se considere, que lo cual, digamos, se me hace a veces a mí de forma lamentable, que lo que los órganos garantes están buscando en este posicionamiento que han hecho sobre el caso de Querétaro es, como se dijo de la forma más peyorativa, defender la sopa de lentejas, ¿no? Creo que no podemos llegar a esos niveles en la discusión y en el análisis, y por eso la idea fue sacar un poco a los órganos garantes, ya hemos hecho esta opinión, y oír a los académicos, a los constitucionalistas, ya han mencionado algunos aquí por el doctor Sergio López Ayón, escuchar a gente, digamos, que estuvo en el tema de la transparencia y el acceso desde sus inicios, en el denominado Grupo Oaxaca, como es el maestro Jorge Islas, el propio maestro, el doctor Ernesto Villanueva. También traer una posición que creo que es importante escuchar de un presidente de una Comisión de Derechos Humanos, en este caso de Emilio Álvarez y Casa, doctor Emilio Álvarez y Casa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que también, bueno, pues obviamente tiene un punto de vista desde esta comisión del acontecimiento en Querétaro. También obviamente es escuchar a otros compañeros de instituciones como el CIDE, como José Antonio Crespo, el propio Ricardo Becerra, que ahora está en esta institución, así como, bueno, obviamente al presidente del IFAI y a investigadores de la UNAM, con el objeto de, aparte de analizar el caso Querétaro en específico, ver cuál es el contexto a nivel nacional de lo que es la reforma al texto constitucional. Este es el objetivo, y de este acuerdo de la COMAI, es que sale la organización del seminario, y por lo cual, digamos, estamos dando cumplimiento, uno, a la promoción de constitucionalidad presentada el 7 de abril, y con la realización del seminario el 22 de abril, que esperamos pues tenga algunas repercusiones de tipo mediática que permitan, digamos, contextualizar el trabajo de la Procuraduría General de la República, y yo diría más allá de la sociedad en su conjunto, y por eso creo que la propuesta que hace el doctor Sergio López Ayón, yo la veo muy viable para ser retomada y llevarla a cabo. Yo solamente diría, bueno, estamos a un año, como lo ha dicho el doctor Sergio López Ayón, de cumplirse el plazo del primer transitorio, en el que se da un año para que las legislaciones estatales se pongan, digamos, acorde con lo que fue la reforma al texto constitucional. Y aquí nos damos cuenta a veces, digamos, como economista, pues el asunto, digamos,
es cíclico. Hace un año estábamos, digamos, en auge, yo diría, en espera, digamos, de esta reforma al texto constitucional. Vimos, digamos, de muy buen sentido cómo, digamos, en los congresos, tanto de la Unión, en la Cámara de Diputados, Senadores, esta fue por unanimidad. Las tres fuerzas políticas más importantes del país se sumaron de forma decidida, subió, digamos, a los congresos estatales y pasó también, digamos, con unanimidad. Creo, digamos, que la intención, y es la intención del texto constitucional, era, pues, solucionar un problema que se había empezado a forjar, que era una gran heterogeneidad en las leyes estatales, que nos llevaba a lo que, digamos, no deseamos. El derecho es igual para todos, y un derecho, digamos, como es el de acceso a la información, pues era, digamos, importante que a nivel nacional tuviera unas bases mínimas, dado que había una gran heterogeneidad, y lo que estaba sucediendo es que, como en otras cosas en este país, hay unos mexicanos de primera, de segunda o de tercera en materia de acceso, dependiendo dónde nos había tocado nacer o vivir en determinada entidad federativa. Esa es, y creo que sigue siendo, digamos, la intención del texto constitucional, crear una plataforma legal, yo le llamaría así, a nivel nacional, que garantice, digamos, un piso básico de todos los mexicanos en términos de acceso a la información y transparencia. A su vez, también el propio texto constitucional establece en su segundo transitorio lo que yo llamaría una plataforma nacional de acceso, que es el asunto electrónico, que, digamos, se ha avanzado por lo que es el Infomet, que no forzosamente tiene que ser este sistema, pero creo que se ha avanzado en la idea de que pueda ser un sistema homogéneo a nivel nacional y ir construyendo esta plataforma. Son varias las entidades que se han incorporado a esta tecnología o a esta plataforma de acceso, y creo que, digamos, se va por el camino correcto. También a través de la Comaip, y algo creo que es muy importante, es que nos pusimos de acuerdo el año pasado para iniciar, de forma a lo mejor todavía, pues muy precario, no sería la palabra, sino iniciar una plataforma de evaluación, que creo que es muy importante también evaluar, no solo en términos normativos, que creo que es importante a través de ver cuáles son las diferentes leyes en los estados y características, principalmente, y también aquí a lo mejor, por no ser abogado, es una tendencia, ver qué es realmente, cómo se ejerce el acceso a la información en las entidades del país, incluida obviamente la Federación, y para esto realizamos una plataforma de evaluación nacional, la famosa métrica de la transparencia que realizó el CIDE, con sus resultados, que ahí están, y que obviamente en los próximos años tendremos que superar esta metodología, pero creo que es obvio que tendremos que evaluar el acceso a la información y seguirlo evaluando en los próximos años. Creo que el camino, digamos, era el correcto, el ir, digamos, generando estas plataformas a nivel nacional que garantizaran marcos legales homogéneos, que garantizaran accesos a la información expeditos y modernos también con las nuevas tecnologías, y también un asunto, digamos, de la evaluación que siempre es necesaria en cualquier proceso. Pero el problema es que hoy, digamos, a casi un año, la reforma al texto constitucional significó en una entidad ya, pero puede significar en otras entidades, ojalá no sea el caso, la puerta para retrocesos en materia de acceso. Esto puede parecer paradójico, ¿no? Es decir, lo que se planteaba en términos de un avance importante, porque creo que es un avance innegable, importante, esta reforma al texto constitucional, hoy en algunas entidades, digamos, abre la puerta o genera la posibilidad de retrocesos en la materia. Creo que la Comaip y todos los interesados en este tema, pues debemos estar muy alerta de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque, bueno, hoy queda claro en el país, digamos, en la situación que vivimos, que no existe ninguna actividad de manera pública que, si esta no es transparente, no genera, digamos, certidumbre y credibilidad en la población, y por eso, digamos, los problemas de gobernabilidad democrática que existen en este país. Entonces es increíble, conociendo, digamos, la problemática de la gobernabilidad democrática con la que nos estamos enfrentando, que todavía, digamos, haya compañeros en este país, que eso sí es muy imaginativo, quien se iba, digamos, a creer que el texto constitucional generara la posibilidad, y esto habla de la gran imaginación, aunque a veces no buena imaginación, de legisladores de una puerta, digamos, de retroceso. Creo que en el caso de Querétaro se hizo una errónea lectura
en términos de lo que es el cesto constitucional. Digamos, a mí me queda claro, digamos, sí, nuevamente ser abogado, pero bueno, que cuando se habla de un órgano especializado, digamos, se habla de un órgano único, digamos, que tendrá que estar velando por el acceso a la información. Lo ha explicado en algunas reuniones el doctor Emilio Álvarez y Casa, la tendencia internacional es especializar lo que es la defensa de los diversos derechos humanos, entre ellos el derecho al acceso, y no fusionarlos, ¿no? Esta idea de fusionarlos, pues llevada al extremo, nos permitiría o nos podría pensar de que entonces en una Comisión de Derechos Humanos pudiésemos funcionar todos los derechos y no solamente el del acceso, ¿no? Lo cual, digamos, es obviamente totalmente absurdo. Creo que no existe, yo no he encontrado ningún considerando o motivación, digamos, que nos explique cuál es, digamos, la intención o la finalidad de esta fusión. El asunto de carácter administrativo presupuestal se me hace, digamos, una justificación que no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un presupuesto de 6 millones que tiene la Comisión de Querétaro, y creo que finalmente, digamos, ahí no está ninguna justificación. Yo de verdad no encuentro cuál es la idea de esta fusión, sino simplemente a lo mejor la de ir desvaneciendo de forma paulatina en un órgano que tiene otras actividades, una actividad, digamos, que pueda volverse, pues, digamos, una subdirección o alguna visitaduría, y que, pues, obviamente no pueda tener la calidad en sus decisiones, y algo muy importante que todavía está en duda, la vinculación de sus decisiones y la definitiva de las mismas. Entonces, finalmente yo terminaría diciendo que qué bueno, digamos, que estamos realizando este seminario, y que juntos, digamos, todos los que hemos estado preocupados por este tema de la transparencia y el acceso, pues las reflexiones que hoy aquí escuchemos, pues puedan ser de utilidad para, digamos, abatir cualquier intento de retroceso en la materia y seguir en el camino que nos habíamos trazado desde el año anterior con la reforma al cesto constitucional, de profundizar y ampliar el acceso y la transparencia en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la intervención del maestro Oscar Mauricio Guerrafort, y en unos momentos más vamos a dar inicio con la mesa número 1, la denominada Inconstitucionalidad y Opacidad en Querétaro. Muchísimas gracias por sus palabras, muy amables.